Listo. Entonces voy a explicar en este video de dónde sale este concepto de presión hidrostática. ¿Listo? Muy brevemente. Y después pasamos a hacer ejercicios. Entonces, bueno, lo primero es que la presión hidrostática se define como esa presión que hace un fluido sobre un cuerpo que está sumergido sobre él. Entonces, permítame lo explico de la siguiente manera. Vamos a suponer que esto es el nivel de algún fluido, de agua de mar, de algún fluido, aceite, gasolina, lo que sea. Y a cierta distancia, por facilidad, se me ocurre de pronto poner una moneda o algo redondo, ¿cierto? Algo redondo a cierta profundidad. ¿A qué profundidad? Voy a utilizar los colores para que de pronto entre tanta información no nos vayamos a perder. Pero vamos a suponer que de acá a acá hay una distancia h. Una distancia h. Y pues hasta ahora, digamos que lo que uno debe entender es que este fluido que está aquí en la parte de arriba, o sea, encima del objeto, hay exactamente una capa de fluido y ese fluido pues tiene una masa, ¿no? Si tiene una masa, tiene un peso. Y sobre el área, vamos a ponerlo de la siguiente manera, y si yo ese peso lo divido en el área, pues sé cuánta presión hace esa columna de fluido. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tratar de demostrar por qué uno llega a esa expresión de ρ por G por H. Listo. Entonces, bueno, si yo quiero saber cuánta presión hace este fluido acá en esta parte baja, cuánto hace toda esa columna de fluido a esa altura, pues entonces yo tengo que recordar la fórmula de presión, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? La presión que hace el fluido sobre un objeto que está sumergido a cierta distancia dentro del mismo fluido. Eso es lo que es la presión hidrostática, ¿no? ¿Cuánto es la presión que experimentan los objetos que están sumergidos dentro de un fluido? Entonces, fuerza sobre área. La fuerza que está haciendo es el peso, ¿no? El peso del fluido. El peso del fluido. Y el área, pues el área de un círculo en este caso, ¿no? El área de la moneda, todavía, dejémoslo así indicado, área del círculo. El peso, pues usted y yo lo sabemos, es masa por gravedad. Y el área, pues el área de ese círculo, que en este momento, pues, es un área ahí que no tenemos dimensiones, en este momento la estamos dejando como indicada. Ahora, ¿cuánta masa hay encima del objeto? Pues en los fluidos es muy difícil hablar de masa, pero nosotros conocemos, por ejemplo, que para calcular la masa hay una fórmula que es la de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí o no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si yo quiero hallar la masa, simplemente multiplico la densidad por el volumen. Eso es lo que voy a hacer en esta parte de acá. Voy a cambiar masa por densidad por volumen. Voy a utilizar otro color para que se note que estoy haciéndole un cambio o a qué parte de la ecuación es a la que le estoy haciendo el cambio. Densidad por volumen es la masa. Y el resto queda tal cual como estaba anteriormente, la gravedad y el área. Bueno, la densidad del fluido, pues esa la debo conocer, no hay problema, los fluidos generalmente uno les conoce la densidad o se la dan, ¿no? Uno tiene que saber si está trabajando con agua de mar, con aceite, con lo que sea, y uno pues saca. Pero el volumen, ¿cómo saco el volumen de esa figura que se forma ahí? ¿Qué figura creen ustedes que se está formando ahí si la moneda en la parte de abajo es una superficie redonda? Cilindro. Un Un cilindro, profe. Un cilindro. Entonces, Sí. ese cilindro, ¿cómo se le calcula el volumen a un cilindro? Pues se calcula, ustedes lo saben, pues es el área de la tapa, que si es redonda es pi r cuadrado, pero también puedo decir área por altura. Área de la tapa, en este caso el área de la moneda, o el área de la base, que es circular, por la altura, por la gravedad, y dividido en el área. Entonces aquí las áreas se cancelan. Y de ahí es de donde sale la ecuación densidad por gravedad por altura, ¿sí? De ahí es donde decimos que presión hidrostática es igual a densidad del fluido por la gravedad del fluido por la altura del fluido. De ahí es donde sale, ¿no? Y que también la podemos abreviar teniendo en cuenta que densidad por gravedad es peso específico
Entonces también podemos decir que es peso específico por altura. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, hasta el momento estoy entendiendo. Listo. Ahora, ya que de alguna manera de pronto usted lo va entendiendo, porque pues lo estamos haciendo muy básico, muy simple, entonces, ¿qué pasaría donde la figura cambiara de forma, ¿no? Que fuera una figura, digamos, como rara, ¿no? No es un cilindro exacto, sino es una figura rara. Entonces, ¿de qué manera cambiaría la ecuación, ¿no? En este caso, digamos que el fluido, vamos a suponer que esté a la misma distancia del anterior y encima de él pues se forma una presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? Bueno, lo que cambia es lo siguiente. Lo que cambia en general es el área. Permítame, hago borrar aquí unas cositas acá y les muestro qué cambia. Entonces, pues presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? En este caso sobre el área rara, llamémosla así. El área rara. La fuerza, pues es el peso, es la masa que esté aquí en la parte de arriba, en la masa de esa figura rara o ese volumen raro de agua por la gravedad sobre el área rara. La densidad, pues la densidad del fluido, el volumen será el volumen de la figura rara sobre el área de la figura rara. Y el volumen de la figura rara es el área de la figura rara por altura sobre el área de la figura rara y vuelven y se calceran las áreas. O sea, no importa la figura que tenga, no importa el área, no importa la forma que tenga el objeto, la fórmula siempre va a ser densidad por gravedad por altura. Lo mismo, no importa si la moneda es pequeña o si la moneda es grande, no importa, la fórmula siempre será densidad por gravedad por altura. Se lo podría demostrar de diferentes maneras, pero quiero que quede claro eso. No importa, la fórmula de la presión hidrostática es ρ por G por H. No importa si el objeto sea grande, sea pequeño, de lo único que depende la presión hidrostática es de la altura y de la densidad del fluido. Eso es lo único. Si cambia el fluido, cambia la presión hidrostática. Si cambia la altura, cambia la presión hidrostática. Y importante, por ejemplo, que a mí me pueden pedir la presión hidrostática y me tienen que dar pues la densidad y la altura, o me pueden dar la presión hidrostática y me pueden preguntar por la densidad del fluido o por la altura del fluido. O sea, la ecuación se maneja en ambas direcciones, ¿no? O sea, eso sería como una pequeña, digamos, explicación de dónde sale la presión hidrostática. Voy a parar entonces aquí la grabación para pasar a hacer ejercicios.